buen nexo para que podamos hacer este curso de biogás acá en la rural. Agradecer a todas las escuelas de la zona que se han sumado y creemos que eso es muy importante, es algo que desde los pueblos, de las escuelas, de los productores tenemos que darle un impulso grande a la generación de energía y en el caso nuestro y de nuestra zona, que es algo que nos preocupa, al tratamiento de efluentes y ver cómo un productor del tratamiento de efluentes puede hacer algo que no sea un problema, sino que sea rentable y que tenga algún uso que pueda beneficiar o ayudar en los números del tambo, que hoy son muy complicados principalmente. Así que le agradecemos muchísimo a Verónica González, que venimos hace 2 meses cruzando correos permanentemente, tratando de organizar al ingeniero Casanova, que va a ser el que va a dar la capacitación, bueno, a toda la gente del ministerio. La idea de este curso es que ellos den la parte que sea técnica, después vamos a hacer un break, después va a haber un almuerzo, después del almuerzo va a haber una presentación de los bancos a los productores de las líneas de crédito que ellos tienen, y ya lo anunciamos. Y en ese momento, después del almuerzo, le vamos a pedir a las escuelas agrotécnicas o técnicas que haya, que está la escuela también de Navarro, que vamos a hacer un lugar fuera del salón para que se reúnan con Juan Castex, que está presente, que es la dirección de escuelas agrotécnicas del Ministerio de Agroindustria, de la dirección de la licenciada Victoria Sorraquín, que van a tener una parte con él, así él les plantea cuáles son las inquietudes que tiene el Ministerio de Agroindustria con todo este proyecto de bioenergía. Igual lo vamos a anunciar después del almuerzo. Así que bueno, otra vez agradecerle por la presencia, por la cantidad de gente que nos está acompañando, y bueno, los dejamos. Nada, como para marcar la importancia que esto tiene, esta semana, justo el lunes, el Consejo Deliberante de Navarro declaró este curso de interés municipal, y creo que es algo que se viene machacando y hay que empezar a tomar conciencia de la importancia de la energía. Todos estamos teniendo conciencia de lo que nos cuesta la energía ahora, entonces de buscar alternativas de producción para poder que nuestro país tenga un poco más de energía y eso fomentar el desarrollo. Así que bueno, ya los dejo en nombre del curso y les agradezco en nombre de la rural la presencia acá en Navarro. Bueno, antes que nada, gracias a todos por estar acá. La verdad que realmente ver la convocatoria está bastante motivador, y ver gente de distintas edades, distintas áreas, está bueno. Y bueno, ¿de qué se va a tratar la jornada de hoy o qué vamos a hablar? Porque vamos a hablar de biogás, vamos a hablar de biodigestión, hablamos recién de tratamientos, de efluentes, de muchas cosas. Entonces, primero, antes que nada, vamos a hacer una pequeña presentación y les voy a contar un poco quién soy yo y por qué les voy a hablar acá y de qué se va a tratar un poco este curso. Yo pertenezco particularmente a lo que es IFES. IFES es Innovaciones para un Futuro Energético Sustentable, que es una empresa que formamos con 3 socios y 3 colegas, en realidad, que eran de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, con lo que estudiaba. Yo hice la carrera de ingeniero agrónomo y empezamos poco a poco. Nosotros nos metimos en una cátedra. A mí, esto a modo sobre todo para los que son estudiantes, me habían dicho cuando entré en el primer año, veía que todos mis amigos se anotaban antes en las materias y yo no entendía por qué, y me dijeron, bueno, si tenés un título que demostrás que estás trabajando o sos ayudante de cátedra, te puedes anotar antes en las materias. Entonces tenía un amigo que estaba trabajando en la cátedra de química analítica, y dije, bueno, fíjate si me puedo meter ahí, te digo, está bueno, ya te conozco a vos, y de paso, bueno, me va a permitir a mí anotarme antes en las materias. Realmente me metí por un interés muy propio, sin saber ni de qué se trataba en la cátedra, y cuando entré en esta cátedra realmente encontré a gente muy copada, que sobre todo saliendo de la agronomía, siendo una cátedra que está en la Facultad de Agronomía, tenía mucha gente que estaba en ciencias ambientales, en temas ecológicos, tenía biólogos, ingenieros químicos, que tenían otra visión desde la agronomía de lo que era el medio ambiente, y de hecho una cátedra que está trabajando mucho en lo que era recursos naturales, el cuidado de, por ejemplo, de aguas y de suelos que están contaminados, y por ejemplo cómo con plantas podíamos sanear esos suelos y esas aguas contaminadas. Ahí me empecé a meter en lo que era investigación, realmente con mucha pasión, y empezamos a ver temas sobre todo que tenían que ver con ecología. Y empezamos a ver, sobre todo en este tema particular de las plantas,
nos empezó a llamar la atención a mí y a mis colegas que decíamos, bueno, buenísimo, en el laboratorio podemos hacer que una planta saque el arsénico de un suelo. Lo podemos hacer ahora en campo grande, a gran escala, y bueno, ahí siempre nos empezamos a encontrar con algunas limitaciones porque trabajamos en una cátedra muy concentrada tal vez en lo que era un estudio de laboratorio, y nosotros siempre, bueno, queríamos ir un poco más, aparte más volcados a la agronomía, nos interesaba lo productivo, y fue que empezamos a investigar estos combustibles y empezamos y nos enteramos de, porque realmente fue así de casualidad, como leímos una nota en internet, y dijimos, bueno, mira, existe el biodiesel se hace con aceite vegetal y vos lo mezclás con algunas cosas químicas que las tenemos en el laboratorio y tenemos un combustible que se puso en los autos. Nos parecía casi hasta medio místico y mágico cuando lo empezamos a leer y empezamos a investigar, y así fue que empezamos a jugar con el biogás y el biodiesel en el laboratorio, y fue como comenzamos nuestros trabajos hace ya más de 10 años, y por suerte los profesores nos dieron el lugar, profesores tal vez como los que hoy los están trayendo acá, que por eso valoren el hecho de que se están haciendo conocer cosas buenas y nuevas. Más allá después que trabajen con esto o no, pero está bueno abrir la cabeza. Y así fue que empezamos a trabajar en la cátedra y empezamos a hacer estudios, y de a poco del laboratorio salimos al campito y instalamos un biodigestor parecido a lo que ven acá, que ahora después les voy a explicar cómo funciona, que está acá delante de todo. Y empezamos a jugar y empezamos a escalar, empezamos a ver que se pueden hacer cosas y los beneficios que tienen estos combustibles, y empezamos a decir, bueno, esto tiene un beneficio social, tiene un beneficio que realmente es para la sociedad, estamos tratando con energías renovables, con cosas que cuidan el medio ambiente, y entonces empezamos también a trabajar con lo que son proyectos en escuelas, que esto lo vamos a hacer más adelante. Estos son un proyecto, por ejemplo, en una escuela rural en Dugan, acá cerca de San Antonio de Areco, donde la escuela tiene una granja de cerdos, y ¿qué pasaba? El efluente se prendía una bomba, se tiraba el efluente en el campo y se llenaba de moscas de olores, y hoy esta escuela tiene ya un biodigestor instalado, también similar a lo que van a ver acá adelante, lo que está acá adelante de demostrativo, y hoy la escuela está aprovechando esos efluentes y generando gas y energía. Y entonces, bueno, empezamos a ver que también es necesario para desarrollar esta tecnología es capacitar. Con Probiomasa hace más de 2 años que estamos trabajando en capacitaciones como esta, y también IFES, propiamente dicho, como empresa, empezó a desarrollar proyectos más grandes con el apoyo de una metalúrgica a la cual nos asociamos, y hoy de hecho tenemos el proyecto que se ve ahí, es el proyecto de Winca Renanco en Córdoba, que también lo vamos a ver, que ya es una planta de biogás para tratar el residuo urbano de más de 11 municipios. O sea, esa tecnología es una tecnología de punta, similar a lo que mejor se puede encontrar en Europa, y hoy está acá, la tenemos en el país, y es algo que realmente, bueno, para nosotros es un orgullo, y que bueno, hoy está en etapa de finalización de obra, y que después les vamos también a contar un poco más del proyecto. Entonces, la jornada de hoy somos muchos, realmente no se puede hacer tan personal como a mí me gustaría, pero más que hacer una jornada y un taller con datos teóricos y cosas que a veces tal vez son aburridas, la idea va a ser una jornada donde les vamos a tratar de transmitir en estas 3-4 horas nuestra experiencia en lo que fuimos viendo en biodigestión, para que por lo menos se puedan llevar un concepto de qué significa el biogás, qué significa una planta de biogás, qué beneficios tiene, qué desventajas tiene, y también hasta el final vamos a dar algunos ejercicios de cómo ustedes podrían empezar a jugar también con este biogás en sus casas, en las escuelas, y mismo, bueno, ya en sus granjas, sus sistemas productivos y en diferentes índoles. Entonces vamos a hacer un intervalo ahora cerca de las 11:30, y bueno, después vamos a seguir con el taller y vamos a hacer una ronda de preguntas también entre el intervalo y la finalización del curso. Y entonces, ¿por qué biodigestión? ¿Por qué estamos hablando de biogás y qué es importante? Hay un montón de problemas que vemos que ocurren hoy, que salen en los diarios, no hay que ser ajenos y pasan todos los días, que es que vemos que las explotaciones, los sistemas productivos hacen un mal manejo de los residuos, y eso lo vemos en tambos, en feedlot, en frigoríficos, en los rellenos sanitarios, donde vemos que la basura se tira en el fondo. Tenemos un beneficio que en realidad fue un beneficio y fue contraproducente, que tenemos un país tan rico y tan grande que entonces tenemos un sistema productivo y nadie se fija qué pasa en el fondo. Cuando vos vamos y vemos que Europa también está muy evolucionada en cuestiones ambientales, puntualmente de este tipo de energías, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la ciudad, donde la ciudad está al lado de la granja y al lado del pueblo, entonces si el sistema productivo y la granja está tirando sus residuos en el fondo del campo, enseguida hay gente que lo detecta, lo huele, le trae moscas y le molesta, entonces hace un reclamo. ¿Qué pasa acá en muchos lugares? Nos alejamos 5 kilómetros y no hay que irse muy lejos ni siquiera de Buenos Aires, que es una ciudad de más de 11 millones de personas, y entonces tiramos las cosas en el fondo, nadie se fija qué pasa con la basura, entonces eso hace que tampoco nos preocupemos y realmente tengamos conciencia de qué es lo que pasa. Si ustedes les pregunto qué hacen con la basura, seguramente como mucho haremos una bolsa de residuos, la dejamos en la calle y con eso ya sabemos que estamos cumpliendo con lo nuestro, y sin embargo hay mucho más que podríamos hacer mismo desde las casas.
También hubo falta de extensión, restricciones energéticas. Vemos que a veces en las universidades, y esto me pasó puntualmente, de ver que en la facultad me enseñaban un montón de tecnologías y procesos nuevos, y que uno después iba al campo a ver qué pasaba, y decís, bueno, en el campo voy a encontrarme con todas estas cosas nuevas, y en el campo ves que se hacen las cosas igual que hace 50 años, que hace 60 años, incluso que hace 100 años. Entonces decís, ¿qué es lo que pasa? Si yo en la facultad vi esto, que me dijeron que está buenísimo, y bueno, hace falta comunicación entre las escuelas, entre las universidades, entre los sistemas productivos, y un lenguaje fácil de entender, porque a veces viene un técnico que les habla de cosas químicas y físicas que un productor tal vez no tiene ni idea, y sin embargo está hablándole de cosas puntuales que el productor en otro lenguaje los conoce, porque habla del suelo, habla de los animales, habla del campo. Vemos que la energía sube, esto lo vemos todos los días, el combustible, la luz, el gas, entonces eso son cosas reales. A veces no hay, se corta la luz porque hay falta de abastecimiento. Entonces son un montón de problemas que vamos a ver que se van desarrollando en el último tiempo y que vemos que cada vez es más presente. Hace 10 años hablaban de que faltaba energía, pero bueno, el combustible estaba todavía muy barato. Hoy lo vamos viendo más, nos impacta directamente ya este tema y estas restricciones energéticas. Vemos que también el suelo, los cultivos, se habla del cultivo de soja, los monocultivos que se fueron expandiendo. ¿Y qué pasó? Zonas que antes eran pecuarias, donde se hacía ganadería, mucho tambo, mucho ganado en pie, empezaron a irse para el norte y se empezó a reemplazar por la soja, y la soja, y la soja, y la soja. Entonces, ¿qué pasa? Los suelos están siendo completamente degradados y tenemos un serio problema en el uso de ese recurso natural. Entonces tenemos mal manejo de las explotaciones, y estas son imágenes que tal vez si alguno va a visitar algún campo o normalmente tiene la posibilidad de conocer tambos, son normales que se ve. Eso que ven ahí es una laguna. Si yo les digo imagínense una laguna, se imaginan por lo menos que haya una película de agua. Esto es una laguna anaeróbica en un frigorífico de pollos, donde les puedo asegurar que ahí que ven pasto se puede caminar, porque en realidad de laguna ya no tiene nada, se fue acumulando tanto sólido y está tan mal diseñada que entonces eso hoy termina siendo un pedazo de tierra en realidad real, donde en el fondo de esa laguna, en el fondo de eso, hay una pequeña película de agua que va corriendo, y eso que supuestamente es una laguna de tratamiento de efluentes, termina siendo la nada misma. También podemos ver casos, por ejemplo, donde por ejemplo ahí ven en un arroyo el curso de agua, la foto tal vez de atrás no se ve muy bien, pero se ve el curso a la izquierda, un curso de agua limpia, y cómo después es contaminado. Entonces, estas son las cosas que les digo que pasan en el fondo de un campo donde nadie se entera, pero así como varios de esos arroyos terminan siendo un río o un arroyo más grande, donde de ese arroyo después nosotros en los pueblos, en las ciudades, tomamos agua, la tenemos que potabilizar porque tiene un montón de nitrógeno, vemos que después hay problemas de salud porque justamente estamos tomando agua que se supone que es natural, pero bueno, ¿qué pasa? Estamos usando tantos químicos, tantos efluentes y tantos residuos que son sin tratar, que generan un grave problema ambiental. Residuos urbanos, en playas, en ciudades. Si tenemos la posibilidad de ver un relleno sanitario, es realmente impactante ver qué pasa con esa bolsita que todos los días sacamos de basura. Uno dice, bueno, es una bolsita, ¿qué me voy a preocupar? ¿Qué puedo hacer yo con mi bolsita? Sin embargo, cuando vemos las bolsitas que generamos todo, con los pañales, los pájaros comiendo, el perro rompiendo la bolsa, las pilas sueltas, realmente es muy impactante, y eso lo tenemos acá. En todas las localidades tenemos distintos tipos de relleno que tienen un gran problema ambiental. Vemos que las temperaturas van subiendo y se habla de lo que es el efecto invernadero. En definitiva, lo que pasa es que la Tierra se está calentando, se derriten los polos, hay alteraciones del ciclo de vientos, de las aguas, entonces por eso estamos con los climas que tenemos, y son tan impredecibles que también encima terminan afectando no solamente el hecho de decir, bueno, me tengo que poner un saco de invierno en febrero o un 9 de julio que me pasó una vez que había 35 grados. No son solo esas cosas, sino que afectan a los campos, los sistemas productivos, y realmente nos afectan a nosotros pensando en un futuro donde a veces en algunas películas parece apocalíptico, parece que vamos a terminar tipo Mad Max en un desierto donde vamos a estar matándonos por un litro de agua. Pero bueno, tenemos hoy todavía la alternativa de por lo menos, no sabemos si llegar a eso, pero por lo menos decir, bueno, estamos haciendo las cosas mal y tratar de luchar para hacer cosas mejores. También se habla del tema de las energías renovables, y tiene un fuerte impacto el hecho de que se habla de que el petróleo algún día se va a acabar. La realidad es que todavía, si se habla que el petróleo algún día se va a acabar, les puedo decir que hay muchas reservas de petróleo en el mundo que todavía no están siendo tocadas. Mismo en el país tenemos el ejemplo de Vaca Muerta, y en el mundo hay un montón de lugares, con lo cual todavía hay mucho petróleo para usar,
y hay mucho interés atrás del petróleo. Imagínense que hay compañías multimillonarias que no quieren dejar de usar petróleo de un día para el otro, porque con eso mueven y se mueven sus capitales. Entonces, bueno, hay que entender que las energías renovables no es que vienen solamente a reemplazar al petróleo o a las energías fósiles, sino que en realidad es una forma de ayudar y de hacer un sistema productivo más sustentable, y en la medida que lo veamos, también eso nos va a traer beneficios, porque ¿qué pasa? Hoy el petróleo y las energías fósiles, el carbón, el gas, que es lo que más se usa, están en determinados puntos del mundo estratégicos. Ahí se puede ver, bueno, el mapa no se ve muy bien por los colores, pero tenemos una reserva grande de gas en lo que es Asia y el norte de Europa, en Rusia. Tenemos petróleo, sobre todo en Sudamérica, en lo que es Venezuela y distintos países. Entonces, ¿qué pasa? Al estar concentrado solamente en algunos lugares específicos, ocasiona guerras, problemas políticos, problemas económicos. Dependemos del petróleo que mande un país de afuera para ver cuánto combustible vamos a pagar acá nosotros. Y igual vemos que estas energías nos permiten, bueno, generar la energía nosotros mismos. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Hay solución? Las hay. No son mágicas y son día a día que las tenemos que trabajar. Por un lado es el tema de la revalorización de pasivos. Hasta ahora le hablé de la basura que todos generamos y le hablamos el término de residuos. En realidad, si abrimos la basura que generamos y vemos que hay un cartón, un plástico, comida, es todo reciclable. La comida puede ser abono, se puede usar para biodigestión y hacer energía, como vamos a ver. El plástico y el cartón también son reciclables. Entonces vemos que podríamos aprovechar casi el 90% de lo que tiramos. En realidad es materia prima para hacer otro producto. Gracias por la estufa, me estaba muriendo. Entonces tenemos que revalorizar esos pasivos, lo que se dice, esos pasivos ambientales, cosas que hoy contaminan y terminan siendo un costo, porque nosotros tenemos que pagar con impuestos todos los días para tratar de sanear el agua que contaminamos y después sanear el agua que tomamos de vuelta, porque nosotros tiramos agua en un curso y la contaminamos, y después tenemos que sanearla para tomar agua, para después tomar agua nosotros y potabilizarla. Entonces, si uno lo ve de afuera, parece que está ridículo. Entonces, bueno, podemos revalorizar esos pasivos y generar que sean cosas de valor. Por ejemplo, sin ir más lejos y sin hablar de tecnologías como la que vamos a ver adelante, en Nueva Zelanda hace muchos años todos los tambos hacen el uso del estiércol que generan. Entonces tienen una gran laguna y ya tienen la costumbre de tomar ese estiércol y lo usan como fertilizante. Que aparte de estar agregando, imagínense cuando uno habla de fertilizantes uno piensa en nitrógeno, en fósforo. Cuando uno agrega estiércol en un campo, está agregando nitrógeno, fósforo, pero agrega materia orgánica, hace que ese suelo sea mucho más sustentable. Entonces tienen prácticas donde no tienen que consumir fertilizantes químicos, hacen una práctica más sustentable, el suelo siempre les rinde bien y de hecho lo va mejorando año a año en algunos casos. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿O qué pasa acá comúnmente y es algo normal para ver? Un productor que tiene un tambo, que el efluente termina yendo a un curso de agua que nadie lo ve, se pierde, y a la vez el mismo productor tiene que salir al pueblo, a la ciudad, a comprar fertilizante químico para regar sus pasturas. Entonces, es lo que les decía, que es una cosa ridícula a veces, y sin embargo, y acá no estamos hablando de una tecnología, simplemente que el productor tome conciencia de que hacer una práctica sustentable de rotación con fertilización, y la tecnología existe, después vamos a verlo más en detalle. Por ejemplo, estos son sistemas de regadores que permiten aplicar el estiércol vacuno, de cerdos o de distintos animales en el campo de forma muy fácil. sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Adentrito se apagó el querer, luego la pasión se llenó de olvido el lontanar del amor. ¿Cómo imaginar que la libertad
calor de tu piel. Llevaré en mi pecho todo lo vivido y aunque con olvido hayas pagado mi amor. Y que venga la que resta. Intenté olvidar todo entre los dos, pero no se tapa con las manos el sol. S&S Maquinarias Sociedad Anónima. Tractores Massey Ferguson y Sanilo. Maquinarias Mainero y Gerardi. Cosechadoras, tractores y maquinarias usadas. Servicio mecánico. Ruta 205, kilómetro 98500. Lobos. S&S Maquinarias Sociedad Anónima. Empieza el invierno y no dan ganas de salir de casa. Por eso Bauben Productos Plásticos Colombraro piensa en vos. Nuevo horario de corrido. Sí, escuchaste bien. Abrimos de 8:30 a 18:30. Buscamos tu comodidad. Te esperamos en Buenos Aires y Lombardo. Teléfono 432-721. Y por otro lado, además voy a generar algo que vamos a entrar en detalle más adelante, que es el biofertilizante, porque la materia orgánica, después de que liberó el gas, después de que se transformó en metano, queda muy rica y tiene un valor agronómico enorme, y vamos a ver algunas cosas después sin entrar mucho en detalle, para usarla como fertilizante, porque justamente, ya de por sí la materia orgánica es rica como fertilizante en el suelo, pero después de pasar por un proceso como lo que es un biodigestor, queda muy disponible para las plantas, estabilizado en el suelo. Entonces tiene muchos beneficios su utilización como fertilizante, tal es así que de hecho, por ejemplo, en muchos lugares el gas lo ventean o lo queman en una antorcha y el verdadero valor de un biodigestor es el fertilizante. Entonces, para entender, y esto es bastante clave, para entender cómo funciona un biodigestor y si alguna vez se ponen a hacer prácticas con el biodigestor, esta es la base de todo su funcionamiento, de lo más sencillo hasta los biodigestores súper tecnológicos, porque es un proceso biológico. La tecnología después lo que vamos a hacer me facilita las cosas, pero adentro pasa exactamente lo mismo. Entonces es que tenemos dos procesos muy diferentes que están ocurriendo al mismo tiempo, que es una parte acidogénica y una fase metanogénica. Y esto, para entenderlo muy bien, es simple. También con las vacas se entiende fácil. Cuando yo tengo una vaca, por ejemplo, que está pastoreando, que a veces se conoce como acidosis, yo tenía la vaca pastoreando que estaba bárbara. De golpe digo, bueno, la vaca la quiero hacer grande y la quiero en un mes, en 2 meses, que gane mucho peso porque la quiero terminar y mandar para la venta. Entonces, agarro, ¿qué hago? Le pongo una montaña gigante de maíz para que coma libre y se llene de maíz y engorde rápido. Y es más, para que quede más disponible para la vaca, se lo pico y se lo trituro. Entonces, ¿qué pasa? Capaz un día no pasa nada y el segundo día voy y la vaca está muerta. Y ocurrió lo que se llama acidosis del rumen, que justamente lo que ocurre es que la vaca, el maíz picado, el maíz tiene tanta energía que como yo les decía, en una primera etapa hay bacterias que son acidogénicas, liberan ácidos.
Entonces, ¿qué pasa? Esas bacterias son muy resistentes a cambios de temperatura y pH, tienen una reproducción muy rápida, entonces cuando les llega mucho alimento de golpe, ¿qué hacen? Se reproducen y cuanto más bacterias hay, más ácido se libera. Entonces, en el rumen, ¿cómo se elimina ese ácido? Bueno, están las papilas del rumen que van tomando esos ácidos y de hecho esa es la fuente de energía de la vaca en el rumen. ¿Qué pasa en un biodigestor? Esos ácidos los toman las metanogénicas y lo transforman en metano. Pero ¿qué pasa? Las metanogénicas o las papilas del rumen no tienen una capacidad tan rápida de absorber tantos ácidos juntos. Entonces, si de golpe el alimento tiene mucha energía y muy disponible, ¿qué pasa? Se empieza a acidificar el rumen o se empieza a acidificar el biodigestor hasta que se colapsa. En el biodigestor, ¿qué es lo que pasa? Deja de producir gas y en una vaca se muere. Entonces, ¿por qué? Porque las metanogénicas en particular tienen, a diferencia de las otras, reproducción muy lenta, son muy sensibles a los cambios de temperatura y justamente son anaeróbicas estrictas, o sea, tienen que crecer sin presencia de oxígeno. Y esto vamos a ver que, por ejemplo, en la práctica es muy real y nos pasó en una experiencia puntual que nos consultaron, donde tenían un biodigestor funcionando en una granja de cerdos y venían dándole bárbaro. El biodigestor producía biogás, estaban todos contentos. De golpe el biodigestor empezaron a medirle y el pH, el índice de acidez, empezó a bajar y de golpe se empezó a poner muy ácido. Y sin embargo el alimento del biodigestor seguía siendo el estiércol de los chanchos. ¿Y qué hicieron? Empezaron a agregarle cosas en el estiércol para levantar ese pH, como carbonato de calcio, bicarbonato, sustancias, lo que se le dice buffer, para tratar de mantener adentro del biodigestor el pH de 7 que necesita. ¿Qué es lo que pasa? Yo esas sustancias en algunos lugares, en algunas situaciones no se consiguen fáciles, no las puedo encontrar, entonces no es tan fácil pensar en todos los días agregarle en el alimento algo. Y le preguntamos si le habían cambiado la dieta a los animales y aparentemente pasaron de tener una dieta controlada a de golpe tener una dieta de maíz y de grano libre. Entonces, ¿qué pasa? El cerdo monogástrico come y lo que no comía se iba a las heces. Entonces, de golpe las heces del estiércol, las heces del cerdo, venían con mucho más grano y mucho más energía, y entonces adentro del biodigestor estaba empezando a pasar esto, le entró mucha energía, mucho maíz picado, y de golpe empezaron a reproducirse mucho las acidogénicas, a hacer mucho ácido, y las metanogénicas no tenían la capacidad de asimilarlo. ¿Cómo se hace? Se arregla eso con la vaca, y se puede hacer con un digestor. A la vaca el primer día se le da medio kilo de grano y pasto. Después el segundo día, a la semana, a los pocos días, se le da 1 kilo de grano y un poco de pasto. Y así se le va haciendo como un acostumbramiento en el rumen para lograr llegar a un nivel alto de energía, porque se puede llegar, no se puede llegar de golpe. Entonces, entender esto es básicamente entender cómo funciona la biología y la microbiota dentro de un biodigestor, y es lo que les digo, ocurre en un ensayo de laboratorio o en un digestor de tecnología de Europa. Entonces, ¿qué cosa? No, lo de los chanchos, bueno, en particular lo resolvieron, empezaron también, diluyeron en definitiva el estiércol del cerdo con estiércol de vaca que tenían ahí cerca, que venía con una baja carga orgánica, entonces le fueron de a poco alimentando con estiércol de vaca, se lo fueron sacando hasta que volvieron a dejarlo que solamente se alimente con el cerdo, con ese nuevo nivel de energía. Después también va a quedar claro con unas experiencias. Entonces, acá hablamos de distintos tipos de residuos, y estos residuos se pueden mezclar, como les dije. Y yo solamente puedo tener un biodigestor que funcione solo con estiércol de cerdo, puedo tener un biodigestor que funcione solo con residuos urbanos, pero puedo tener un digestor que funcione con estiércol de cerdo, residuos urbanos, glicerina de una industria de biodiesel, y eso se llama codigestión. O sea, empiezo a codigerir y hacer distintos mezclas y preparados para el digestor. ¿De qué me sirve eso? Bueno, maximizar la eficiencia del digestor, mejorar la producción de energía y mejorar la calidad del fertilizante. Y como codigestores se habla que muchas veces tenemos sistemas donde tenemos una granja de cerdos, de pollos, que imagínense que el estiércol ya de por sí es un material que pasó por un sistema digestivo, entonces no tiene tanta energía. Entonces en muchos casos se pone un biodigestor para tratar el estiércol de un animal y además de eso se le agrega caña de azúcar, glicerina, y hoy por hoy se están tratando de buscar cosas que no compitan con los alimentos por espacio y tierra, entonces se buscan subproductos de algunas industrias, como les decía la industria del biodiesel, de residuos de industria de alimentos, una industria pequeña de algunas de las empresas más grandes de panes. Hay una en Torcuato muy chiquita, sin decir la marca, pero que solamente esa industria genera por día más de 10 toneladas de residuos orgánicos, que son budín de pan, un postrecito que hacen, y de panes, que son ricos en energía, imagínense que es harina, y eso solo podría alimentar un biodigestor enorme. Entonces, esto por ejemplo es un ensayo que hicimos en la facultad, para una de las tesis de uno de los socios de IFES, que probamos, por ejemplo, cuánto biogás produce la bosta de oveja con glicerina y la bosta de oveja con silaje de maíz.
Eso lo que ven a la izquierda es la producción de biogás y esos son los días en el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Que vemos, ¿no? Lo que nos llama la atención es una de las líneas de las curvas que pegó un pico de arriba y después se fue a cero. ¿Cuál fue ese tratamiento? Ese fue el tratamiento que le pusimos mucha glicerina de golpe. La glicerina es como una melaza, es como prácticamente azúcar, es muy rica en energía. Entonces, ¿qué pasó en ese biodigestor? Nos produjo, al día 3 fuimos a medir cuánto gas producía un montón, pero no quemaba ese gas, era dióxido de carbono prácticamente. Y después del tercer día lo fuimos a medir y no producía más nada. Cuando medimos el pH al final del ensayo, ese tratamiento tenía un pH de 5, con lo cual ocurrió esto que les decía, que ese digestor como que se murió. Entonces, en un ensayo de laboratorio es un dato más teórico y no pasa nada. Ahora imagínense si yo acidifico un digestor de 2.000 metros cúbicos, que estamos hablando de un digestor de 2 millones de litros, un tanque enorme, donde por un mal manejo, un mal cuidado se me acidificó. Es un costo enorme económico y de tiempo hasta que vacío ese digestor, lo pongo de vuelta en marcha. Y dentro de todo, en un digestor, en realidad, esos de alta tecnología tan grandes, uno tiene controles donde va regulando eso. Este tipo de cosas son más preocupantes en una granja de cerdos, de pollos, en un sistema productivo, donde el productor tal vez no le mide el pH todos los días o constantemente. Entonces, de golpe un día viene y dice, te llaman y no, mira, el biodigestor no está produciendo más. Y cuando mirás el pH está en 5,5, en 6, ¿y qué pasa? No tuvo control de este tipo de cosas, que es importante tenerlas. Entonces ya vamos viendo un concepto que el pH es un índice de control importante para los biodigestores. Entonces, un poco la idea de este taller, como lo armamos para este tipo de cursos, es empezar con este mínimo concepto técnico, empezar a plantear la idea de, imagínense que ustedes quieren empezar a plantear un proyecto de biodigestión, ya sea en la escuela, para tener la granja que tengan, en su campo, para un productor, para un vecino, o un proyecto personal. Entonces la idea es seguir ciertos pasos que nos van a permitir a nosotros más o menos, no es que sean irrefutables o que tengan que sí o sí hacer estos pasos, pero es una guía bastante aproximada que les va a permitir tener una idea a ustedes de cómo encarar cualquier tipo de proyecto de biogestión y nos va a permitir también entender mejor a este tipo de tecnologías. Entonces vamos a ver que entre estos 7 puntos que tenemos, importantes a tener en cuenta, tenemos por un lado plantear el objetivo, el análisis de campo, diseñar el biodigestor propiamente dicho, vamos a tener en cuenta el sistema de conducción, purificación y utilización de ese biogás, calcular rendimientos de cuánto, uno cuando hace un proyecto uno quiere tener una idea de cuánto voy a producir, cuánto no, cuánto fertilizante, cuánta energía, qué vamos a hacer con esos efluentes de lo que sea el biodigestor y cuestiones ligadas a lo que son factores de seguridad. Entonces, cuando digo plantear el objetivo, ¿a qué me estoy refiriendo? Plantear el objetivo, cuando hablamos de una planta de biogás, se habla mucho de energía y hablamos de energía renovable. Muchas veces, como les dije, el objetivo de un biodigestor no es la producción de energía. Y de hecho el INTI, después vamos a ver algunos números, hizo un relevamiento ahora que presentó los cálculos y del 100% de las plantas que fueron a visitar de biogás que hay en el país, el 85% son plantas de tratamiento de efluente. Entonces, ¿por qué? Porque la biodigestión o la biodigestión anaeróbica es una forma de tratar los efluentes. Generalmente cuando hablamos de efluentes de granjas sistemas productivos agropecuarios, que tal vez por ejemplo lo que más en la zona hay, ¿cuáles son las formas de tratamiento más convencionales? Una laguna anaeróbica, una laguna aeróbica y bueno, pues cada vez con distintas formas de tratamiento y después de ahí sí el agua en teoría queda ya disponible para volcarla en un curso de agua ya tratada. Lo que pasa en realidad es que la laguna anaeróbica después queda como la que les mostré en la foto y la laguna aeróbica también queda muy chiquitita o se diseñaron por ejemplo para un tambo de 100 vacas y de golpe el tambo tiene 500 vacas. Sin embargo la laguna sigue siendo la misma, entonces está subdimensionada y no funciona como debería. Entonces muchas veces el biodigestor se hace para tratar el efluente nada más. En otros casos que vimos una experiencia en Perú, por ejemplo ellos el litro del biofertilizante lo vendían a $2. ¿Por qué? Es ridículo casi hasta el precio que pagaban, porque bueno, en una zona de Perú que es en la zona costera, tiene un paisaje muy similar a lo que es el norte argentino, también como muy árido, pero tienen ríos subterráneos, entonces uno viene andando en la ruta, todo desierto, montañas áridas y de golpe te encontrás con un valle de 50 hectáreas que es súper productivo, tienen espárragos, papa, ¿qué pasa? Sacan agua de pozo que pasa ahí, pero la tierra ahí es muy árida y tiene poco nutritiva para esos cultivos. Entonces, este tipo de fertilizantes para ellos es muy rico por todas las mejoras que tiene y entonces el biogás lo ventean y se quedan con el fertilizante y lo venden a un valor muy elevado. Por otro lado, la producción de gas, es para, puede ser un objetivo, decir, bueno, yo necesito gas porque no tengo gas.
Y de hecho, por ejemplo, hoy tenemos algunas consultas donde se está planteando poner en pueblos o ciudades pequeñas donde no tienen una red de gas natural, bueno, tal vez poner un biodigestor que se encargue del municipio y hacer una red de biogás en vez de gas natural, y la gente tenga en su casa una nafta, una estufa funcionando con un biodigestor que puede ser alimentado con silaje de sorgo, con residuos urbanos, etc. Y por otro lado, a veces el objetivo netamente es la producción de energía eléctrica. Entonces, ¿por qué les digo que lo primero es plantear el objetivo? Porque en base a qué objetivo yo tengo, si es tratar el efluente o producir energía eléctrica, voy a ya ir pensando en un tipo de tecnología u otro. No es lo mismo la tecnología para tratar el efluente que la que yo necesito para producción de energía eléctrica. Imagínense que yo después digo, bueno, la energía que produce la planta de biogás me va a alimentar un frigorífico que voy a construir. Y bueno, entonces yo tengo que garantizar que esa energía se va a producir todo el año, porque si no el frigorífico no va a funcionar por haber diseñado mal la planta de biogás. Entonces, por eso primero digo, ¿para qué quiero el biodigestor? Después sigo con lo que es el análisis de campo. ¿Y análisis de campo qué incluye? Por un lado, la elección de qué vamos a utilizar como alimento del biodigestor. Y esto es clave porque, bueno, de eso va a depender también cuánta energía voy a producir, cómo va a funcionar el biodigestor y qué tipo de sustratos tenemos: excrementos animales, aguas residuales de industrias, subproductos de industrias, como les decía, la del pan, queserías o industrias de distinto tipo, sobre todo agropecuarias, restos de cosecha, aguas grises como las cloacales, que también tienen gran capacidad para tratar y generar energía, la fracción orgánica de la basura, que es algo que se está empezando a tratar poco a poco más en la temática del día a día de los municipios, y lo que es la biomasa, propiamente dicho, que estamos hablando de cultivos de maíz, de sorgo, que tienen mucha energía y que también pueden generar biogás. Entonces, yo primero elijo, bueno, digo, ya dije cuál va a ser mi objetivo y qué voy a utilizar. Entonces, si estoy en una granja de cerdos, por ejemplo, mi objetivo podría ser tratar el efluente. La energía todavía la tengo barata, no me importa tanto, entonces digo, bueno, mi objetivo es tratar el efluente. ¿Y con qué voy a alimentar el digestor? Bueno, con el efluente del cerdo. Bueno, ahí yo ya tengo mi análisis de campo hecho con la elección de materiales y el objetivo. Entonces, lo segundo que sigue es hacer un mínimo análisis y entender unos controles físico-químicos de cómo funciona el biodigestor y qué voy a tener que tener en cuenta para garantizar que ese digestor funcione. Por un lado, el tipo de nutrientes, que eso, bueno, ya dijimos, es el estiércol. Por ejemplo, en este caso del cerdo. Yo ese estiércol lo puedo mandar a un laboratorio del INTA, del INTI, un laboratorio en alguna universidad, alguna escuela, y averiguar entonces cuánto nitrógeno tiene, cuánto carbono tiene, y algunos parámetros que vamos a ver. Uno es el pH, y entonces es saber qué pH tiene ese efluente. Si es un residuo sólido, tal vez es más difícil, entonces yo lo que se hace es se mezcla con agua de la zona, el agua con la que voy a alimentar el biodigestor, y bueno, puedo ver qué es lo que pasa. Imagínense que si yo agarro residuo de una granja de pollos, que es relativamente seco, lo mezclo con agua, pongo un pHímetro para medir el pH, va a ser bastante ácido porque, bueno, justamente el pollo libera mucho amoníaco, entonces, bueno, ahí el pH tal vez no me va a estar dando dentro del rango que yo necesito, que es de 6,8 a 7,5. Por otro lado, lo que es importante es la relación carbono-nitrógeno. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los seres vivos tenemos una relación óptima de carbono y nitrógeno, que en definitiva es una relación de aminoácidos, proteínas y energía. Entonces, para un biodigestor una relación óptima va de 20 a 30. Y por ejemplo, ¿qué es importante? Nos pasó en una experiencia que hicimos en un feedlot en Misiones, que hicimos el ensayo, fuimos a medir cuánto biogás producía y nos dio muy pobre. Realmente, comparado con las tablas que teníamos nosotros, tablas de afuera, no producíamos la cantidad de biogás que estábamos esperando con el estiércol de vaca. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esa vaca? Después le hicimos los análisis, nos llegaron más tarde que el ensayo. La relación carbono-nitrógeno era muy baja. ¿Por qué? Porque ese estiércol de vaca era estiércol de vaca que estaba acumulado en montículos de estiércol que se iban degradando ya aeróbicamente. Entonces, cuando nosotros lo tomábamos, ese estiércol ya estaba degradado. Entonces, había perdido mucho carbono y la relación carbono era muy baja, y eso explicaba que también se produzca mucho menos biogás del que esperábamos. Entonces, eso vamos a ver después cómo jugar y que vamos a ver con la codigestión, que esto que yo les decía, de mezclar distintos sustratos o alimentos, yo puedo mejorar esa relación. Por ejemplo, ¿qué pasa con el estiércol de pollo? La relación también es muy baja porque yo tengo mucho nitrógeno. Entonces, si yo estoy con estiércol de pollo, ¿qué puedo hacer? O sea, te saco nitrógeno, que hay algunas plantas por ejemplo, algunas granjas de pollos que tienen 1,5 millones, 3 millones de pollos, hablamos de miles de toneladas por día.
Entonces, bueno, vale la pena una planta que saque nitrógeno, que es bastante cara, o que pueda ser un proyecto más chico. Bueno, le meto carbono. ¿Cómo le meto carbono? Y le puedo agregar pasto, por ejemplo. El pasto tiene algún tipo de pasto, de pastura, que tiene mucho carbono, poco nitrógeno y mejora esa ecuación. Entonces, ahí vamos viendo cómo la codigestión hace que el proceso funcione bien. Estos son los biodigestores que vimos hasta ahora, esos que vimos de los tubulares, que yo les decía. A diferencia de los rígidos, que son como más similar a lo anterior, es una gran como salchicha, donde también tenemos una diferencia de nivel para la entrada y la salida. En este caso, este es el modelo que, por ejemplo, plantean en México, que ahí arriba tiene un gasómero para ir acumulando ese biogás. Y ahí lo que se ve acá es una botellita, que ahora la ven, están acá abajo también está. Es una botellita que funciona como válvula de sobrepresión. ¿Cómo funciona eso? Ahora lo vamos a ver. Entonces estos digestores es lo que digo, en México se difundieron muy bien, realmente hubo un programa y más de miles instalados, hasta hubo un reality show, nos contaba la gente de una fundación que trabaja allá, que hubo un reality que se presentaban proyectos sociales y ganó el proyecto de biodigestión. Entonces hubo un reality show donde filmaban, no sé si 3 o 4 semanas, una familia que tenía un biodigestor y cómo le cambió la vida, cómo no, y de golpe nos contaban que esto creo que es una foto de la familia, que el granjero de ahí se hizo muy famoso, había de golpe remeras, empezaron a conseguir fondos de todos lados porque empezaron a ver los beneficios de los digestores, había remeras de yo amo la caca, y una difusión muy grande que decían como algo tan frívolo como un reality que no le tenían fe, bueno, se terminó convirtiendo en una herramienta de difusión muy importante, que también no hay que hacer desmenospreciar ese tipo de herramientas para difundir y hacer los trabajos. Y básicamente cómo funcionan estos tanques, en algunos casos la mayoría tienen una entrada y pueden tener una salida como se ve ahí o 2 salidas. La entrada siempre está más arriba para que por diferencia de nivel cada vez que lo cargue ingrese. ¿Y por qué suelen ser angostos como vimos y largos? En algunos casos tienen hasta 50 metros de largo y tienen solamente 1 metro de diámetro. ¿Qué pasa? También al ingresar todos los días material ahí, lo que genera al ser largo es que lo va empujando y va generando movimiento. Si yo tengo ese mismo volumen en una laguna cuadrada, lo que pasa es que se estanca y se queda sin movimiento. Y después, de hecho, algunos sistemas, hasta en YouTube, hay videos en Bolivia y en Perú de los chicos cierran la válvula de gas de salida arriba, le saltan arriba y de esa manera lo agitan. Hay otros que han diseñado un sistema que con bridas en la parte de arriba le ponen como unos remos, entonces lo mueven con paletas. Y otras cosas interesantes, por ejemplo, en la entrada le ponían, armaban una red como conectada de botellas llenas por la mitad de gaseosa, cerradas, que flotaban, entonces estaban todas juntas, y le ponían de un lado el hilo salía por la salida y por la entrada, entonces con un alambre que estaba con un resorte de un lado, al mover las botellas que estaban ahí flotando, más o menos lo agitan. Y después ponían botellas llenas para que se vayan al fondo y agitaban la parte inferior. Entonces eso va también con la creatividad de cada una, hay muchos diseños que realmente, lo que les digo, por ejemplo, en la red han compartido un montón de ese tipo de experiencias. ¿Y cómo se hacen estos digestores? Nosotros el que tenemos acá y el que vamos a dar una experiencia nuestra, por suerte logramos hacerlo ya de fábrica con la salida hecha, por ejemplo, para el caño de 110, donde yo directamente le embuto el caño de PVC y ya me queda hecho y le pongo una abrazadera, como está en el modelo acá, que acá está chiquitito. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, en Bolivia, que no tienen, consiguen la bolsa larga nada más? Por ejemplo, agarren una de las alternativas. Ahí está, por ejemplo, la página. Jaime Martí es un español con mucha capacidad y que ha desarrollado muchos proyectos en Bolivia y en Perú. Y, por ejemplo, agarran el caño, lo meten adentro y después lo embuten, mismo como cuando haces un ajuste con la cubierta de la goma, con cinta, lo van cerrando y de esa manera les queda, por ejemplo, ya tienen hecha la entrada del digestor y así mismo la salida. Y también con un sistema con bridas, le ponen una brida, muy sencillo, lo que pueden ver acá adelante, las bridas rojas para el que no conoce, y hacen la salida de biogás. Y estos digestores trabajan generalmente la línea de biogás se hace con caño de manguera de riego negro, que es algo muy barato y es muy seguro, y muy sencillos. Y la otra a veces es al revés, agarran un caño muy grande, hacen caños enormes, embuten, lo pasan por adentro a la lona y después forran ese mismo caño y les queda también una entrada. Son alternativas como para ideas de cómo hacer con una lona que es recta, cómo darle esa forma tubular. Por eso va a depender, como les decía, ya un poco de las capacidades o la logística o los materiales que se consiguen. Por ejemplo, para hacer los filtros y las trampas de agua, como lo tenemos ahí, también caño de 110 de PVC, tapas de rosca, bridas de 3/4. Generalmente, por ejemplo, todo lo que es cañería para llegar, si es hablando de una nafe, con cañerías de medio está bien.
y cuando queremos transportar en distancia, por ejemplo, el biodigestor está muy lejos de la cocina, bueno, se puede poner una cañería de 1 pulgada, 1,5 pulgadas hasta la cocina, y de ahí con media se entra directamente a la anafe y realmente son sistemas que funcionan muy bien. Acá le estamos calentando el caño de PVC para ponerle la tapa. Son todas, como le digo, piezas que las pongo porque mucha gente tal vez desconoce, pero que se consiguen en cualquier lugar. Las bridas, esto cuando digo bridas son esto, que te permiten ajustar y hacer un sello con una entrada de cada lado. Y por ejemplo, acá lo que estuvimos haciendo era un filtro para una escuela de pergamino, que esta estuvo funcionando un tiempo, lamentablemente ahora estaba un poco abandonado, que era un filtro doble. ¿De qué manera quedaba? Ahí está la entrada, esto era la entrada de biogás, y acá está la salida. ¿Y cómo funciona? Perdonen la foto del modelo. Pero bueno, ahí tenemos la entrada del biogás. Esto estaba lleno, las dos cañas estaban llenas con viruta de hierro y distintos materiales celulóxicos. Entonces el biodigestor venía por ahí, llegaba a la entrada. ¿Qué pasaba? Cualquier vapor de agua ahí condensaba. Entonces va condensando por ese caño y sale por esa salida de condensados. Y por otro lado el biogás, esa salida de condensados no está al aire libre, en realidad está introducida y no se ve bien porque estaba en el modelo, está como está acá, en el modelo que pueden ver adelante después que se acerquen, estaba metido dentro de una botella con líquido de agua. Entonces el biogás lo único que hacía era seguir ese recorrido, los condensados caen por ahí y subía hasta la salida. Entonces de esa manera son dos filtros, tenía un sistema de doble filtro donde tengo una trampa de condensados al mismo tiempo y una válvula de seguridad. Que vamos a ver cómo funcionan estas válvulas de seguridad que le digo que es con una botella simplemente. En la línea de biogás, y esto siempre hay que tenerlo cerca del biodigestor, se pueden hacer varios sistemas a lo largo de la línea de gas. Es simplemente, se pone una T abierta, sin llave, sin nada, y se introduce adentro de una botella de agua con una determinada cantidad de líquido. Como les dije, 1 centímetro de agua es 1 milibar de presión. Entonces, yo si quiero, por ejemplo, sé que la membrana que usé, por ejemplo, es muy delicada, no quiero darle más de 5 milibares, bueno, hago este sistema y ese caño que ven ahí lo introduzco, lo meto dentro del agua, 5 centímetros nada más. Le hago alguna salida, algunos agujeritos a la botella para que escape el gas. ¿Y qué va a pasar? Imagínense que tengo el anafe cerrado, me fui el fin de semana, no pude abrir, se empezó de golpe, levantó la temperatura y se empezó a hacer mucho biogás. Empieza a levantar la presión y la presión va a ir 1 milibar, 2 milibares, 3 milibares. Supongamos que lo metimos 5 centímetros en el agua. Entonces cuando llega a 5 milibares, ¿qué va a pasar? Va a ser 5 milibares y cuando quiere ir un poquito más de presión a 6 milibares va a burbujear, va a empujar, ya la presión va a ser tan grande que empuja esa columna de agua y burbujea y se escapa por ahí. Entonces es un sistema que con botellas es muy sencillo de hacer y funciona como válvula de seguridad y en algunos casos como trampa de condensados. Bueno, como esto es el diseño que está acá en realidad delante, inflado. Entonces eso se hace en la misma línea de biogás. Este por ejemplo es un proyecto también, lo tenían ahí, que se hace con botellas de gaseosa. Es algo muy sencillo, acá no importa si sea gaseosa o agua, porque ahí adentro no hay presión, eso está en la atmósfera, está abierto. Lo que le hace el sello justamente es el agua y es una medida muy sencilla de hacer. Y por último tenemos estas botellas, que es lo que les decía, que para los ensayos en batch en laboratorio están muy buenos. Nosotros lo que hemos trabajado con algunas escuelas era algunas experiencias de agarramos una botella y le poníamos lo mismo, una la poníamos en ladera, otra a temperatura ambiente y otra a baño María con la de pecera. Entonces de esa manera veíamos que los chicos podían ver cómo la temperatura afectaba al mismo proceso y son cosas muy sencillas también, con un llavín, un acople rápido, que el acople bueno, es un pico que ponemos para... no es necesario tampoco, se pueden poner otras cosas. Una tapa de gaseosa y realmente es algo muy sencillo de hacer. ¿Y cómo los hacíamos? Bueno, nosotros generalmente arbitrariamente esos ensayos en batch funcionan bien con 6-8% de materia seca, que es un porcentaje que no es poco ni tampoco mucho para que lo precipe. Entonces nosotros todos los días lo mezclábamos y entonces arbitrariamente, por ejemplo, si yo quisiera hacer un ensayo al 8%, tengo una muestra de un material X, cerdo, residuos domiciliarios, que me dio 55% de materia seca. Tengo estiércol de vaca que sé que tengo 25% de materia seca. Ahora, imagínense que si yo tengo residuo domiciliario, si lo meto en una botella con agua no me va a producir gas de la nada. Necesito como una fuente de bacterias, lo que se dice inóculo. Sobre todo en los digestores en batch, se trabaja con un 20, un 30% de inóculo. ¿Y el inóculo qué es? En definitiva, cuando hago levaduras, las compro, se pueden comprar. Acá el inóculo podría ser el estiércol de algún rumiante. Entonces, por ejemplo, acá arbitrariamente tomo un 30% de inóculo. Entonces yo sé que el estiércol de vaca que hace mi inóculo, si yo quiero que tenga un 8% de materia seca, entonces yo sé que, y tiene un 30%, yo necesito, mi ensayo va a ser de 1 kilo. Entonces yo sé que de 1 kilo el 30% que va a ser mi inóculo son 300 gramos.
esos 300 gramos quiero que tenga un 8% de materia seca. Entonces 300 gramos por 0,08, yo sé que de estiércol de vaca necesito tener 24 gramos de materia seca. Y por otro lado sé que el estiércol de vaca tiene 25% de materia seca. Entonces yo sé que tengo 250 gramos de materia seca, 1000 gramos de materia húmeda, 24 gramos, que es mi objetivo, lo voy a tener en 96 gramos de material húmeda. Entonces yo ya sé que en mi botella le pongo 96 gramos de estiércol de vaca, que va a ser mi inóculo. Y el resto, los 700 gramos, que es mi muestra, al 0%, al 8% de materia seca, yo sé que voy a necesitar entonces 56 gramos de materia seca. Y yo sé que mi muestra tiene 55%, entonces yo digo, si en un kilo, en 1000 gramos, tengo 550 gramos, en 56 gramos los voy a tener en 102 gramos de mi material húmedo. Entonces yo agarro 96 gramos de estiércol de vaca, 102 de mi muestra y los completo con agua a 1 kilo. Bueno, si les parece ya vamos a ir arrancando. La idea, cuando nosotros organizamos este curso, entre otras cosas, fue también, siempre cuando sale todo esto de bioenergía, todo muy lindo, todo bárbaro, pero llega un momento que es el momento crucial, que es de dónde sale la plata para instalar algo de esto. Cuando uno piensa en esto, siempre piensa como que son proyectos que son muy caros, que en el caso nuestro, un tambero le va a ser difícil afrontarlo. Vamos a comentar brevemente las principales líneas para financiación del agro y en su momento comentaré cuáles podrían aplicarse al tema de inversión de biogás y demás. El principal producto del banco para financiar campañas es la tarjeta agropecuaria. La tarjeta se llama Visa Agro, tiene un único vencimiento que opera a fin de junio y hay que pagar a los primeros días de julio. Va campaña a campaña, con lo cual no hay obligación de precancelarla, se puede cancelar al final. Tenemos una serie de convenios, ya sea con proveedores de fertilizantes, agroquímicos, insumos en general, y también con proveedores de maquinarias. Y lo interesante de la tarjeta del banco francés es que suma puntos. El banco tiene un convenio con LAN, con la aerolínea LAN, y suma puntos para volar en la aerolínea LAN, suma kilómetros. Como las tarjetas agropecuarias generalmente tienen vuelos límites, la mayoría de los productores todos los años terminan viajando a Miami o a algún otro lado, ¿no? Eso es algo distintivo. Con respecto a otras líneas de crédito para corto plazo, están las líneas de campaña, que pueden ser tanto fina como gruesa, o sea, campaña fina vencerá en enero, campaña gruesa vencerá en junio, son préstamos en pesos. También tenemos préstamos para compra de hacienda, para retención. Y en cuanto a líneas de largo plazo, que serían aplicables a lo del biogás y demás, está la línea de inversión productiva, que la tienen todos los bancos, que está al 22%, que es, en nuestro caso creo que es a 4 años, con cuotas semestrales, puede ser cuotas mensuales, se adaptaría al ciclo del tambo. Y después el banco tiene una línea interna propia, que sacó hace relativamente poco, al 25% fija en pesos, es una línea del banco, y la está ofreciendo a 5 años. Esa también es para inversión, puede ser compra de campo, puede ser mejoras, puede ser compra de hacienda, puede ser el biogás, puede ser cualquier inversión, se plantea y se analiza. O sea que tendríamos dos líneas, la del 22, línea productiva, o la del banco interna del 25. Y después el banco también opera en dólares. En el corto plazo operamos con la modalidad de los contratos forward. El contrato forward es el contrato que todos conocen ustedes cuando cierran una operación con un exportador. Contra ese contrato el banco les presta dólares a una tasa de más o menos entre el 5 y el 6%, dependiendo de los plazos, 180, 270 o 360 días. Y dentro de esa línea tenemos convenios con Monsanto, con Agroservicios Pampeanos y demás, y con otras multinacionales con las cuales bonificamos un poco la tasa, y creo que la tasa está en el 4,5 o 4,30 más o menos en esos mismos plazos. También tenemos créditos en dólares a largo plazo, se podría prever también lo del biogás. En ese caso el cliente debería, o el productor debería tener alguna producción que sea
exportable como puede ser cualquier cereal, y en ese caso, bueno, las tasas son sensiblemente menores. Una tasa a largo plazo hoy de 4 o 5 años del banco está en el 6%, 5,5% por ahí. Es, digamos, el productor se acerca, nosotros lo calificamos sin ser cliente y después nosotros le comunicamos qué herramienta tiene a corto y a largo plazo. O sea, no es condición que sea cliente, sino que lo calificamos en tiempo, una semana además, y le damos la herramienta a corto y a largo plazo. O sea, no es esencial que sea cliente. Nuestra forma de operar es, obviamente, acercarnos a otras plazas, es calificarlo, mínima documentación y decirle, bueno, a corto plazo es esto, a largo plazo, obviamente, presentando un proyecto con un detalle de presupuesto. Esa es nuestra forma de trabajar. Tenemos muchos clientes en la zona, como decía Gabriel, un radio de acción de 100 kilómetros y el apoyo de la zona como para que podamos seguir trabajando en estos lugares. Así que bueno, lo invitamos a cualquier consulta, estamos a disposición y bueno, ya se agradece la atención de la sociedad rural. Buenas tardes, bueno, agradecerle también a la Rural por este espacio y los voy a dejar con el ingeniero Carlos Marek, que es en quien en nuestra entidad ha confiado el desarrollo y acompañamiento y asesoramiento de todo el negocio agropecuario. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros venimos del Santander. Hace un tiempo ya armamos un centro de empresas agro para la atención de las empresas para las empresas agropecuarias, un poco buscando dar una especialización a la atención del cliente, ¿no? Entonces, en ese camino tenemos un equipo conformado de profesionales del sector que entiende el negocio, que entiende los ciclos y, como contrapartida también, un equipo de riesgos también agropecuario, ¿no? O sea, entendiendo un poco el negocio. Bueno, yendo un poco a lo que son los productos que el banco ofrece, básicamente lo que es, yo lo podría dividir en lo que es corto plazo y largo plazo. En lo que es corto plazo son los créditos de campaña, lo que sería capital de trabajo, y ahí tenemos lo que es uno de los productos que es la tarjeta agro, es una Visa agro al igual que la de nuestros colegas, y en lugar de sumar kilómetros para LAN, suma puntos Superclub, que lo pueden canjear en Despegar en el caso de lo que es viajes, y si no por cualquier otro tipo de premios. Después, en lo que es corto plazo también tenemos lo que son las líneas en dólares. Este producto hace tiempo que no se utilizaba, a partir de este año empezó a tener bastante auge, un poco por ahí buscando con un panorama un poco más claro, y la realidad es que bajo el contexto de tasas en pesos que tenemos hoy, los dólares son bastante atractivos, ¿no? Básicamente porque la producción, dependiendo del tipo de actividad, está calzada en esa moneda, con lo cual a uno le da un poco más de tranquilidad. En lo que es pesos, las tasas hoy, digamos, son un poco más altas, y en lo que son dólares estamos hablando en el orden del 4,5-5% un año. Acá hay una particularidad que por ahí es interesante de cara al cliente, que dependiendo cómo tenga el rango de facturación, no necesitamos la presentación de contrato forward, lo cual hace que por ahí el cliente no comprometa mercadería con el exportador, ¿no? En lo que es largo plazo, tenemos lo que son proyectos de inversión, y acá entre paréntesis pongo dólares y pesos. Dólares básicamente porque llegamos, dependiendo del tipo de proyecto, y en el caso de los biodigestores, donde para el repago de esa inversión es larga, llegamos a soy feliz estando contigo. Como dice.
Vienes, vienes y te vas. 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 Verme contigo, no sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego me olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. 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 Guilino Comisiones, seguridad y confianza en sus envíos. Guilino Comisiones. Guilino Comisiones. S&S Maquinarias Sociedad Anónima. Tractores Massey Ferguson y Sanilo. Maquinarias Mainero y Gerardi. Cosechadoras, tractores y maquinarias usadas. Servicio mecánico. Ruta 205, kilómetro 98500. Lobos. S&S Maquinarias Sociedad Anónima.